Hola, bienvenidos a un vídeo más de Escuela Siri, en este caso sobre la respiración y que hemos denominado con el subtítulo de momento actual, ya que la respiración desde la perspectiva de la meditación o el yoga representa ese momento actual, ese instante, ese aquí y ahora, pero también queríamos tener este subtítulo dado la importancia del momento en lo que estamos viviendo. Imparto clases de yoga y de meditación, certificado como profesor del programa MBSR de reducción del estrés basado en mindfulness del Dr. John Kabat-Zinn, acreditado con el diploma experto en mindfulness en contexto de la salud por la Universidad Complutense de Madrid, integrador social de grado superior y en este caso basamos esta presentación en el curso de neurociencia denominado Conoce tu cuerpo, conoce tu cerebro. Dedico mucho tiempo a través de mi práctica y mi entrenamiento mental a investigar los procesos personales y también sociales que tienen relación con la atención, la concentración y lo que esto conlleva. Esos procesos mentales y cognitivos que en definitiva lo que buscan o intentan es acercarnos hacia el bienestar. La respiración es, o podríamos decir, un proceso vital. Es el combustible que necesita nuestro cuerpo para funcionar y, de una manera primordial, imprescindible, el cerebro. Tenemos algunas partes de nuestro cerebro, un dibujo de los apuntes de aquel curso personal, que tienen que ver con lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es el sentido que se relaciona con la respiración, el sentido del olfato. Tenemos diferentes partes del cerebro que iremos viendo, las que son más importantes o imprescindibles para la presentación que vamos a tener con nosotros en este momento. La respiración, imprescindible en la asimilación de lo que sucede a través de la atención y es clave a la hora de la memoria. Por eso es vital ser conscientes de nuestra profundidad o nuestra calidad en la respiración. Debería ser muy tomado en cuenta el proceso de la respiración, por ejemplo, en un entorno como el educativo. Nosotros, como padres de una niña de 10 años, nos parece fundamental que tuvieran lugar, espacios donde pudieran liberarse durante un tiempo al aire libre de alguna forma y poder recuperar el proceso vital de la respiración. Pero sobre todo, ya digo, porque además tiene una implicación muy importante, como indicaba antes, estudiado a través de la neurociencia, en la asimilación sobre la memoria y la atención. Por lo tanto, influye a la hora de poder estar concentrados y asimilar la información que nos llega. Por ejemplo, ya digo, en este espacio del ámbito de la educación. Pero no deberíamos tampoco de olvidar la importancia en otros ámbitos, sean cuales sea, donde la atención es fundamental. El sentido relacionado, como decíamos antes, es el sentido del olfato. Y curiosamente es el más complejo de nuestros sentidos y uno de los más primitivos. Se supone que pertenece al cerebro denominado reptiliano, que como vemos en esa imagen, nuestra parte reptil está ahí relacionada con la parte del tronco encefálico, es la parte primitiva, más antigua de nuestro cerebro, parte más instintiva y de supervivencia. Lo curioso del sentido del olfato es que pasa directamente, no pasa por una parte del cerebro que es el tálamo. El tálamo, podríamos decir, es como el hall, es el lugar donde primero llega toda la información que captan nuestros sentidos. Y una vez aquí, el tálamo se encarga de distribuir la información, decide hacia dónde se va a dirigir esa información. El tálamo es una estructura compleja que a su vez está formada por otras estructuras. La información recibida, como decíamos antes, del sentido del olfato, curiosamente no pasa por el tálamo. Esto lo podríamos comprender en ejemplos de nuestra vida real, ¿no? En el sentido de que si tuviéramos la recepción de un olor, por ejemplo, como puede ser de algo que se está quemando, no necesitamos pensar, ¿no? Inmediatamente nos ponemos en alerta. Y es debido a esto. No hay un intermediario que interprete, sino que el sentido del olfato
ya está preparado a través de ciertos olores muy característicos que podríamos decir que son ancestrales para que reaccionemos, que respondamos con rapidez. El sentido del olfato tiene información imprescindible para el ser humano. Nos ayuda a comprender el entorno en el que estamos. A través del olor, está claro que se complementan todos los sentidos, pero aquí hemos querido incidir en este concreto, ahí iremos hablando de otros sentidos. Nos ayuda el sentido del olfato a interpretar el entorno en el que estamos. Respecto a la alimentación es fundamental, ya que ayuda a tener una nutrición mucho más coherente. Sí que es cierto hacer el inciso de que si ya tenemos adulterados de etapas muy tempranas, el sentido del gusto y del olor es más complejo. Pero si nos hemos relacionado en nuestros primeros años vitales con sabores y olores naturales, es mucho más sencillo que la nutrición sea mucho más nutritiva, más coherente, más adecuada. También el sentido del olfato es un nexo relacional, tanto con los animales como, por supuesto, con las personas. Por lo tanto, es fundamental en el ámbito social e interviene a la vez en la forma en la que nos relacionamos. Una manera rápida y de descubrir un poquito el funcionamiento del sentido del olfato, podríamos decir que está formado por la mucosa rosa, que es la que se encarga de calentar el aire para poderlo filtrar. Después la mucosa amarilla lo que hace es traducir la señal química en eléctrica. Es donde están los receptores olfativos. Una vez que se ha traducido esa señal química en eléctrica es cuando nuestro cerebro la puede comprender. Entonces pasa al bulbo olfatorio, aquí pasa al sistema límbico e hipotálamo, y dentro de aquí pues tenemos corteza parietal frontal, la amígdala e ínsula, que tienen que ver principalmente con el mundo de las emociones, la corteza entorrinal e hipocampo, más relacionadas con memoria y la orientación, y la corteza orbitofrontal, que tienen que ver con nuestra relación con el mundo hedónico, el placer, la recompensa, etc. Entonces deberíamos de preguntarnos qué ocurre si se deteriora el sentido olfativo o se le limita. Pues se sabe, por ejemplo, que las personas con depresión tienen alterado el sistema olfativo. Y por otro lado, las personas con Alzheimer no tienen capacidad olfativa. Tenemos que tener en cuenta a la hora de comprender el sentido del olfato que es un mundo muy complejo. Como hemos visto antes las imágenes del cerebro, el cerebro funciona por conexiones en diferentes partes del mismo. El cerebro no funciona independiente. Es un conjunto de información que se comparte y se toman decisiones. Entre estos lugares importantes está el complejo de Prevosinger, que es una red neuronal bilateral y simétrica, que está localizada en el tallo cerebral, es decir, dentro del tronco del encéfalo, y que es además indispensable para la generación y modulación del ritmo respiratorio. Es decir, tiene una relación directa con la respiración. Este complejo de Prevosinger modula el locus coeruleus, parte que vamos ahora a explicar un poquito. El locus coeruleus proporciona la principal fuente de noradrenalina, es decir, que tiene que ver con la atención y en la ayuda de la memoria, retener. Y es además el que lo proporciona para todo el cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo, la médula espinal. Entonces, tiene una gran relevancia y participa en el estado atencional ante un estímulo biológicamente notable. Es decir, como ejemplo ponemos el dolor, ¿vale? Es algo que necesitamos para percibir este estímulo, el dolor. El locus coeruleus nos prepara, por lo tanto, para una tarea de vigilancia. Aquí, importante, vigilancia, no alerta. Y en estas evidencias las vamos a basar en una pregunta. ¿La respiración modula la actividad cerebral? Tema de la introducción al inicio. ¿Qué factores influyen en la respiración? Driver 2016 nos dice que el CO2 de las arterias modula el ritmo cerebral. La cantidad de oxígeno que viaja a través de nuestra sangre es fundamental. Es muy importante para el ritmo de nuestro cerebro. Van Buren 2009 dice que la respiración modula la red por defecto. La red por defecto suele distraernos, mientras que en las personas que meditan, esta red por defecto es mucho más silenciosa. Que el entrenamiento mental, la meditación, correlaciona con la disminución de la divagación. Aquí hacemos un apunte de Jason Brewer en 2011 a este respecto.
otra aportación de Killingsworth y Gilbert, 2010, para poder darnos cuenta de la importancia que tiene prestar atención al flujo de la respiración, algo que es la parte fundamental en un entrenamiento mental basado en meditación. Cuando hacemos este tipo de entrenamientos, el hecho de sentir el cuerpo cómo respira está atenuando esa red por defecto. Nuestro sistema se calma. Siguiendo adelante con las evidencias, tenemos a Head 2017 que dice que la respiración contribuye a las oscilaciones espontáneas del cerebro en gamma. Celano 2016 nos dice que la respiración nasal modula el cerebro. Pero no solo nos dice que modula el cerebro, sino que la respiración nasal modula de una forma mucho más adecuada que si lo hacemos por la boca. Y curiosamente es una de las mayores incidencias que se hace en la práctica del yoga. Se tiende a respirar principalmente por las fosas nasales. Grandes yogis está claro que tenían una sabiduría muy profunda y muy vasta, ¿no? Que simplemente a través de su propia investigación descubrían cómo el hecho de respirar a través de los orificios nasales era la modulación mucho más adecuada de nuestro cerebro y favorecía lo que veíamos antes, la atención y la retención de la memoria. El hecho de estar en el cuerpo es mucho más factible, arraiga la atención, nos sostiene en esto que denominamos aquí y ahora y baja el nivel de la incidencia de la red por defecto. Respecto a Ani, 2014, dice que la respiración para medir la profundidad de la meditación. Y la respiración nasal modula además los sistemas límbicos. Tienen que ver con las emociones. Seguimos introduciendo una parte más práctica y a tener en cuenta. Cuando entrenamos la atención, una de las cosas fundamentales que tendríamos que dar cuenta en esa observación son los procesos mentales. Cuando estamos relacionándonos con nuestra atención, lo que empezamos a descubrir es cómo funcionan los pensamientos. Y entonces aquí entra en juego una parte fundamental, y es que cuando inspiramos lento y profundo, tenemos que darnos cuenta que esto ancla la memoria, se ha medido. Inspirar lento y profundo consigue anclar esa parte de memoria y por lo tanto deberíamos inspirar lento y profundo a través de sensaciones agradables, positivas. Esto es muy importante. Si descubrimos que estamos relacionándonos con emociones, que vamos a poner la etiqueta para podernos comprender, de negativas, disruptivas, adversas, deberíamos ver que la inspiración sea más lenta, más suave, fluida. Por otro lado, también podríamos entrenar el sentido del olfato de una manera muy sencilla, con 4 olores que tienen que ser los aromas naturales, por supuesto, sin ningún tipo de aditamentos químicos o similares. Los 4 elementos que se han estudiado y se han dado como los más factibles, curiosamente, son el olor o el perfume de la rosa, el limón, el eucalipto y el clavo. Con estos 4 olores podríamos ayudarnos a mejorar nuestra calidad olfativa, a vincular a esos olores naturales las partes que tienen que ver con la interpretación de nuestro cerebro. Y bueno, aquí tenemos simplemente un pequeño dibujito, una indicación, ¿no? Cómo la inspiración profunda tiene una conexión directa con el córtex piriforme, con la amígdala y los hipocampos. Con esta parte que decíamos de intentar que esa inspiración profunda la equiparemos a sensaciones agradables, positivas. Y con esto vamos a dar por terminado este recorrido, esta presentación. Daros las gracias por estar aquí, acompañarnos, deseando que sea beneficioso o al menos que sea productivo para cada persona que lo pueda escuchar y lo pueda ver. Antes de terminar y concluir, deciros como reflexión y síntesis que tenemos que sentir realmente cómo está nuestra respiración, porque una respiración irregular, cuando se ha medido, demuestra que nuestra mente está inestable. Por lo tanto, a la inversa lo podemos cultivar, es decir, si regulamos y aquietamos la respiración, curiosamente tiene una incidencia y deja a nuestra mente en un estado mucho más calmado, una mente en su estado natural. Y hay una relación directa entre la respiración y la interpretación de nuestro cerebro. Así que permite y vamos a permitirnos que la respiración nos conecte con la vida. Gracias. Namaste.